Vamos a esperar un minuto a que todos podamos conectarnos. Buenos días. Pues muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Fer, Jorge, qué gusto estar con ustedes y con los miembros del colegio. Pues excelente, pues estamos esperando aquí listos para poder arrancar con toda batería esta conversación el día de hoy. Va a estar interesante. Creo que hay algunas sorpresas que tenemos ahí guardadas, ¿no? Algunos mitos que vamos a destrozar, ¿no? Sí, creo que va a ser una charla muy, muy interesante acerca de lo que el consejero debe saber acerca del protocolo familiar. ¿Por qué no Pues, empezamos un poco saludando a la audiencia y presentándonos un poco quiénes somos, ¿no? Jorge, ¿por qué no empiezas tú? Un minuto, rápido. perfecto, pues primero que nada agradecerle al Colegio de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas que nos hayan invitado, y yo soy Jorge Zavala, productor de Quiero Aprender a, que es un canal en donde compartimos cada semana todos los miércoles a las 8 de la mañana hora de la Ciudad de México, pues un programa sobre el tema de las empresas familiares, y pues hoy vamos a tener la oportunidad de compartir esa experiencia. Yo actualmente vivo en California, en Silicon Valley. Tengo 18 años de estar viviendo aquí y promoviendo la creación de empresas y de nuevas ideas con alto contenido de innovación. Así que pues a sus órdenes y pues listos para esta conversación. Adelante, José. Gracias, muy buenos días nuevamente. A mí me gusta presentarme por lo que gozo todos los días. Soy padre de 3, soy abuelo de 8, próximamente de 9, y eso es lo que me mueve día a día. Pero aparte de eso, también soy consultor de empresas familiares. Tengo más de 20 años de convivir con familias, familias de todo tipo, de todo tamaño, en muchos giros, buscando estas familias el camino a la continuidad, y pues trato de apoyarlos, de acompañarlos, de ayudarlos, de enseñarles para que el camino sea un camino llano, un camino pues con el menos de problemas, ¿no?
y de piedras, y que al final de cuentas, como es mi objetivo, ayudarlos a la continuidad y trascendencia, a que entreguen esas empresas a las siguientes generaciones. Bien, pues me toca a mí. Buenos días, soy Fernando Cantú. Actualmente me dedico a la consultoría en gobierno corporativo. He ayudado a algunas empresas a prepararse para salir a bolsa y a algunas otras empresas pues para echar a andar su gobierno corporativo. Durante muchos años viví en el mundo corporativo mexicano. Fui director en Walmart, en Estafeta, en Aeroméxico, en Telmex, entre otras empresas. Y pues quiero, ¿qué es lo que he estado haciendo recientemente? Pues tomar esa experiencia que tuve en estas grandes empresas para ayudar a otras empresas a que también puedan trascender, continuar y ser exitosas. Pues bien, aquí estamos y vamos a platicar el día de hoy de algo muy interesante. ¿Por qué no empiezas, Jorge, como acostumbramos en nuestro programa de los miércoles, ¿no? Perfecto, pues hoy lo que vamos a hablar es de este tema tan fascinante de qué es lo que el consejero debe saber sobre el protocolo familiar. Y parte de lo que nos gustaría compartir con todo este grupo, que pues es cuál es la visión. O sea, las empresas tienen una gran posibilidad de éxito. Hoy sabemos bien que más del 80-90% de las empresas en México son empresas familiares y son empresas pequeñas, tienen una gran capacidad. Y pues lo que sería interesante es empezar. ¿Cómo están? ¿Qué reglas son diferentes o qué reglas no tiene una empresa normal con lo que es la empresa familiar? Estas reglas y normas deberían ser parte de los estatutos, es una de las grandes preguntas que tendríamos que hacernos. Y siendo tan importante, me imagino que todas las empresas tienen un protocolo familiar. Y pues la primera pregunta es, pues vamos a hablar qué es el protocolo, sus modelos, y pues para eso nuestro experto que nos acompaña siempre, pues es José, que es el que nos ha ilustrado en esos temas, y de la mano, pues Fernando y yo aprendiendo y colaborando con él. Gracias, Jorge. En efecto, el protocolo es un documento. A mí me gusta verlo como un documento físico. ¿Por qué? Porque refleja la personalidad de cada familia. El protocolo a veces es un documento empastado, brillantemente empastado, ¿verdad? Otras veces puesto en un folder, otras veces acomodado ahí entre los papeles del cajón. Y eso tiene que ver con la personalidad y con el carácter de cada una de las familias. Pero el protocolo, a final de cuentas, ¿qué es? Es un compendio de ideas. Refleja la voluntad, el sentimiento, las emociones, el interés, los sueños de una familia que tiene una empresa y que quiere estructurarla y, como he dicho, pues llevarla por el camino del crecimiento, de la continuidad y la trascendencia. ¿Qué reglas, preguntas, Jorge, que contiene un protocolo? Pues la verdad es que son innumerables. Y cada protocolo es diferente de una familia a otra porque cada familia es diferente una de la otra. Y para poner unos ejemplos, yo podría hablar de las reglas de familia, para empezar. Algunos ejemplos, pues la incorporación de las nuevas generaciones, que es todo un tema. Le abriremos las puertas a las nuevas generaciones para que nos apoyen en la gestión. Los prepararemos para que en algún momento se incorporen a un consejo de administración. A final de cuentas, la familia gestione o no, ¿sí?, se incorpore o no a un consejo de administración, va a ser la dueña del negocio, ¿verdad? Y como dueña, como accionista, debe estar preparado. Y ese es uno de los grandes retos que está incorporado en el protocolo de familia, ¿sí? También hay reglas de remuneración. No por ser mi empresa, pues voy a retirar lo que quiero. Pero bueno, a veces sucede, ¿no? Pero hay reglas de eso, ¿verdad? Hay reglas para los apoyos, hay reglas para qué vamos a pagarle a nuestros hijos, hay reglas para los momentos de contingencia, de los momentos de riesgo. Hay reglas también de salida. ¿Qué pasa si mañana me quiero ir? Quiero vender mi parte.
¿Cómo me la van a comprar? Y no entrar en una negociación que nos lleve a un conflicto. Y también en ese sentido hay reglas para la solución de conflictos. Entonces, eso es el protocolo, un compendio de voluntades plasmado en las reglas particulares de cada familia. Oye, Pepe, pero si son reglas, ¿no deberían de estar documentadas en los estatutos de la empresa? O sea, ¿por qué esa separación de entre lo que dicen los estatutos y las reglas complementarias? Mira, el soporte del protocolo son dos grandes pilares. ¿Sí? Uno, su carácter moral y otro, su carácter legal. ¿Sí? Los valores, los principios, la filosofía, no se pueden legalizar hoy. Hoy el documento llamado Protocolo de Familia todavía en su conjunto no tiene un carácter legal. Entonces, pues todos los comportamientos que tenemos, nuestra solución de conflictos, nuestra forma de planear como familia, pues queda protegido bajo el marco de nuestros valores. Y las decisiones que se pueden plasmar a través de actas de asamblea, pues tienen obviamente su carácter legal. Okay. Entonces, de alguna manera, todas las empresas, familiares o no, tienen por un lado sus estatutos y por el otro lado tienen su protocolo. Es correcto, así es. Definitivamente, así es. Y bueno, pues pero aunque tenga ese carácter moral, son el pilar de la vida de la empresa familiar, definitivamente. Cuando hay un problema, pues nos vamos a la hoja 23 y vemos cómo resolver el conflicto, ¿verdad? Cuando un hijo se quiere incorporar y no tiene la preparación necesaria, pues nos vamos a la hoja 46 y ahí está. Okay. Correcto. De alguna manera, pues todo esto es tan importante y pues todas las empresas pues deben de tener un protocolo familiar, así como tienen estatutos, ¿verdad? A mí me gustaría hacer un comentario aquí que a lo mejor va a chocar un poco, pero es, todas las empresas familiares tienen estatutos, o sea, están normadas, ¿verdad? Todas las empresas familiares tienen gobierno corporativo y también tienen protocolo familiar. Siempre hay gobierno dentro de las empresas familiares, siempre hay dirección, ¿verdad? Y hay reglas y por lo tanto hay protocolo, ¿verdad? A lo mejor no siempre con buenas prácticas e implementado de la mejor o documentado de la mejor manera, pero siempre tenemos eso, ¿no? Pues vamos a tomarlo tal como lo dijiste. Ahorita vamos a ver qué tanto peso tiene lo que acabas de mencionar, pero me voy a ir un poquito a la teoría, ¿sí? A lo que los profesores y estudiosos del tema de las empresas familiares pues han plasmado en sus textos, y me voy a dirigir a un texto de Antonio Gimeno, Gema Baulanas y Joan Costa Cross, que se llama Modelos de la empresa familiar. Y creo que este es un buen principio y es una respuesta a lo que acabas de decir, ¿sí? Ellos establecieron en el libro 6 modelos diferentes de empresa familiar. Yo me voy a referir a los primeros 4. ¿Sí? El primer modelo es el modelo Capitán, que Jorge Fer lo han escuchado este modelo infinidad de veces, ¿verdad? Que es aquella empresa gestionada por el fundador exclusivamente. Yo mando. Después, yo mando. Y después vienen modelos un poco más sofisticados, ¿verdad? Viene el modelo emperador, que es aquella empresa cohesionada por un líder y una familia participativa en la gestión, que nos dice que ya hay una familia y que nos dice que participa en la gestión. Sin embargo, en ese modelo emperador, quien toma las decisiones sigue siendo el fundador. Viene el modelo 3, que es el modelo equipo familiar,
que es aquella familia extensa trabajando en una pequeña empresa donde el ingrediente familiar es muy representativo. O sea, ya está toda la familia dentro de la empresa. ¿Quién toma las decisiones en este modelo? El fundador. El fundador. ¿Ok? Y viene el cuarto modelo, que es el modelo que nos interesa, sobre todo en esta charla. El modelo familia profesional, poca familia dirigiendo una familia compleja de forma profesional. ¿Okay? Aquí lo que importa es el ingrediente profesional. Estamos en una empresa donde hay objetivos, donde hay indicadores, donde hay una estrategia, donde buscamos crecer, donde cada uno tiene su autonomía, donde hay evaluaciones de desempeño y rendición de cuentas. Aquí empiezan las bases y se dan las bases del gobierno corporativo. Entonces, contestando a tu comentario, yo te diría que en los 3 primeros modelos, el empresario es el protocolo, el empresario es el gobierno corporativo. ¿Okay? No es que no tengan protocolo o que no tengan gobierno corporativo, sino lo que sucede es que el gobierno corporativo y el protocolo, ¿verdad? Las reglas, están donde? En la mente del fundador. ¿Okay? Todos eso tienen protocolo, a final de cuentas. ¿Qué pasó, Jorge? Pues ese es uno de los grandes problemas, ¿no? De que todo existe, todo está, pero pues mientras no salga de un lugar en donde la gente pueda tenerlo a la mano, a la vista y lo pueda consultar en cualquier momento, pues realmente ahí tenemos problemas muy serios para poder que realmente el protocolo exista, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las partes que tenemos que hacer en que para que sigan y como lo mencionaban antes, las buenas prácticas y lo que puede ser lo que hicieron Rothschild, Watson y todos ellos, y los Servige, pues es dejarlo en alguna forma tangible y disponible para la gente. En efecto, conocemos de empresas longevas, conocemos de empresas que tienen 4 siglos de existencia y algunas más. ¿Sí? Y me voy a referir a algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, la salsa Kikkoman. Todos tenemos en la alacena de nuestra casa, en el refrigerador, un frasquito de soya de la marca Kikkoman. Esta empresa se fundó en el año 1630. Y ustedes preguntan, bueno, ¿y cómo ha llegado hasta ahora? Y pues llegó porque es japonesa. No, llegó porque estaba estructurada. Llegó porque sus estructuras y sus reglas de familia rigen desde hace 400 años. Y lo mismo pasa con los Rothschild, y lo mismo pasa con los Walton, con los Servige y con los que ustedes quieran. Haciendo un repaso de algunas reglas que pude encontrar y otras que me sabía yo, vemos, por ejemplo, que regresando a los Kikkoman, a la familia Kikkoman, la familia Moji, en el año 1917 establecieron las reglas que rigen hoy su gobierno corporativo. O sea, hace 100 años, ¿verdad? ¿Okay? Pero ¿Sí? ¿qué tanto esas reglas han cambiado y se han adaptado? Mira, los protocolos de familia, Jorge, y eso es muy interesante, deben ser documentos vivos. Y cuando digo documentos vivos, tienen que ver con el entorno, el cambio en la estructura familiar, en la misma empresa y en el entorno internacional. Al ser un documento vivo, hay que actualizarlo y te voy a contar una de las reglas de oro de los Rothschild. Hace 200 años, el fundador de la dinastía Rothschild definió que los negocios de los Rothschild iban a ser manejados y dirigidos por familiares. Hoy ya no es el caso. Hoy las condiciones de manejo de la economía, de las empresas, la dirección que lleva, ¿sí?, los ha llevado a que un no familiar maneje los negocios. ¿Evolucionó? Se rompió el protocolo, no, evolucionó, como tú bien dices. ¿Okay? ¿De acuerdo? De alguna manera podemos concluir que las dinastías subsisten porque tienen protocolo.
sí, definitivamente. Documentado o no, hay un protocolo, hay reglas. Bueno, yo creo que, y aquí ya lo acaba de mencionar hace rato José, o sea, las reglas siempre existen, la cuestión es que esos empiecen a formar parte de la cultura y se asimilen y queden establecidas, pues, en los dos sectores, ¿no? En la familia y en la empresa. Sí, sí, definitivamente. O sea, no es nada más que nos juntamos en el Consejo de Familia a decidir a dónde vamos a ir en las vacaciones y quién las va a pagar, que por supuesto la familia. No, ahí se decide el futuro de la empresa y el futuro de la familia. Correcto. Bueno, pero ahora viene la pregunta que de alguna manera empezaste a platicar tú hace un rato, Pepe, de ¿qué incluye el protocolo familiar? Bueno, deja ponértelo como la premisa básica, el primer renglón tal vez, contiene los principios, valores, visión y cultura de una familia. Ok. Pero también, a final de cuentas, el protocolo familiar debiera ser un documento negociado y elaborado por la familia. Es un acuerdo de familia. Sí, yo he escuchado en algunas situaciones donde algún asesor le lleva a una familia un machote ya y le dice, tú no te preocupes, en 20 minutos vas a tener tu arroz cocido y nada más le ponemos los nombres y lo llenamos. No, la palabra importante, como tú lo dijiste, es negociado. Cada uno de nosotros tenemos horizontes diferentes, sueños diferentes, maneras de pensar diferentes que deben estar plasmados en el protocolo. Ahora, eso es parte de un documento que aquí Manuel López nos pregunta cuál es la manera de mantener a la mano ese documento, cómo se consulta y cómo lo integra a la familia. Pues la manera de tenerlo a la mano es teniéndolo vivo. ¿Okay? Y comunicándolo. Pues sí. Vivo y que todos lo conozcan, ¿no? No puedo decir que debe ser tu documento de cabecera, pero pues está muy cerca de eso, porque contiene pues todas las respuestas a todas tus preguntas. Y cuando no las tiene, tan fácil como sentarse nuevamente en un consejo de familia y agregarle o adaptar nuevas reglas. Exacto, y eso es parte de lo que tú dices de ser un proceso dinámico, de ser un proceso activo, en donde pues son las reglas, parte del protocolo es el entendimiento de cómo esas reglas se usan, cómo se integran esas reglas, cuando una idea se convierte en algo que es parte del protocolo, porque no toda idea es parte del protocolo en forma automática. Es la convivencia, ¿verdad? Estas reglas regulan la vida familiar, la participación de la familia en la empresa y la conservación de la empresa dentro de la familia, como decían los Rothschild desde hace 200 años, ¿no? Y una parte muy interesante es que es un ejercicio de comunicación. Y ya sabemos todos que la comunicación no se nos da muy bien, ¿verdad? Todos presumimos que tenemos excelente comunicación con nuestra familia hasta que nos sentamos a platicar y a negociar, ¿no? Pero eso es uno de los grandes valores del protocolo, que es un ejercicio de comunicación entre todos los miembros de la familia. Y al ser un ejercicio de comunicación entre toda la familia, de alguna manera se está definiendo la forma en que se gobierna. Y hay que recordar de que la forma en que se gobierna es en la forma en que se toman decisiones dentro de la familia, de la empresa y la propiedad de la empresa, ¿no? Y ese es otro de los grandes problemas, porque a veces no sabemos tomar decisiones. Y en el protocolo tienes que tomar decisiones, ¿sí? A veces no nos gusta o generalmente no nos gusta tomar decisiones. Queremos que otro las tome o que el tiempo las tome, ¿verdad? No, aquí hay que tomarlas. Puedes prolongar una decisión, pero al final tienes que tomar el camino por el cual te tienes que dirigir. Pero ahí es parte precisamente en el mismo protocolo, y aquí nos hacen
dos preguntas interesantes por parte de Jesús Díaz. Dice, ¿cuáles son los puntos básicos que debe contener el protocolo? Yo aquí acabas de mencionar uno. ¿Cuáles son las reglas de cómo manejamos la comunicación, cómo manejamos las ideas? Y Claudio Mecán nos pregunta cómo se reúne el Consejo de Familia y cómo va de la mano con el Consejo de Administración, que creo que ese es un punto que vamos a tocar más adelante. Sí, mira, hay muchas reglas y hay mucho interés por las reglas, pero yo quisiera caminar un poquito hacia adelante para ver otros temas. Están las reglas de el manejo de empresa, de qué tipo de empresa queremos. Están las reglas sobre la familia va a gestionar o no las reglas, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, reglas hay muchísimas, reglas muy interesantes, reglas muy importantes y reglas que cuando no lo son, pues simple y sencillamente hay que derogarlas. Y de alguna manera, déjame incorporar algo. Dentro de todo esto está la cuestión de riesgos. A lo mejor no con esos nombres, pero todos estos riesgos a los que se enfrenta la familia, la empresa y la propiedad de la empresa, y a lo mejor, pues, ¿quién es el que los atiende esos riesgos, no? Pues no pienses muy lejos, piensa la pandemia. Así es. Piensa qué le pasó a la familia unida toda en la pandemia, ¿verdad? Piensa en las empresas, por supuesto, ¿verdad? Piensa en los dueños del capital, que les pasó a muchos de ellos en las pandemias. ¿Okay? Y eso te lleva al problema de sucesión, ¿Mm? a las reglas, ¿verdad? O las bases necesarias para la sucesión. Que ahí es importante que la sucesión en un momento dado es la transferencia total hacia otra persona, o en el caso ahorita de lo que acabas de mencionar en la pandemia, de que hubo pues, temporadas en que a lo mejor alguien no podía estar participando, un miembro de la familia, y pues cuáles son las reglas para poder tomar esas decisiones en una forma adecuada para que alguien me releve de mi trabajo mientras estoy fuera de servicio, y cuando yo ya estoy en la capacidad de regresar, cómo me reintegro y las cosas siguen. Y eso son parte de las bases de la sucesión. Yo creo que ahí hay un aprendizaje muy grande que las mismas empresas hay que conversarlo con ellas, qué hicieron en esos problemas y cómo pueden aprovechar esa experiencia para usarla hacia el futuro. Yo preguntaría, ¿qué hicieron aquellas familias durante las pandemias que perdieron a sus padres, a sus fundadores? ¿Okay? Y si el protocolo mencionaba algo al respecto, porque el tema de la sucesión está contemplado en dos capítulos diferentes en el protocolo. Uno en las contingencias, como lo que estamos planteando ahorita, y en otro en una salida normal. El plan de sucesión debe de estar plasmado en el protocolo. Exacto. Y ahora aquí, por ejemplo, Jesús Moreno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia en el concepto legal? Porque dices que por un lado no tiene un carácter legal, pero por el otro lado sí tiene una serie de elementos regulatorios. Ahí yo creo que es un tema que es importante antes de que entremos precisamente a la normatividad del gobierno corporativo. Sí, es importante, y como yo lo mencionaba, hay reglas de carácter legal que tienen todo el soporte de la ley, que tienen que ver con convenios entre familia que pueden ser protocolizados. Y nuevamente, no todos los convenios pueden ser protocolizados. Correcto. Y entonces ahí entramos precisamente en esa normatividad. A ver, Fernando, tú que has estado muy metido en temas de la bolsa, en temas de grandes empresas, ¿cuál sería esto y qué recomendaciones deberíamos considerar? De entrada, aquí en México existe un extraordinario documento editado por el Consejo Coordinador Empresarial, que es el Código que es el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, ¿verdad? El Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, que de alguna manera es opcional para la mayor parte de las empresas y opcional a fuerzas, ¿verdad?, para las empresas públicas y privadas, ¿no? Entonces,
Aquí es interesante, pero incluye varias cosas que curiosamente, aunque no expresamente bajo la palabra protocolo, hablan del protocolo, ¿no? ¿Sí? No Así sé. es, y a mí me gustaría leer, si me permiten, la práctica 7 del Código de Principios y Mejores Prácticas del Gobierno Corporativo, que dice textualmente: se recomienda que la sociedad tenga definido un procedimiento para la prevención y solución pacífica y negociada de los conflictos entre los accionistas o entre los consejeros, privilegiando los mecanismos alternativos de solución de controversias. Este tema está contenido en el protocolo, ¿ok? Y este tema plasmado en el código lo que hace es tender un puente entre los consejeros y la familia. Y continuando un poco con esto, la práctica 8, ¿verdad? Del mismo documento, dice, dentro de las funciones del Consejo de Administración, un momento, aquí empieza a ligarse el Consejo de Administración y puede ser la forma en que se administre la empresa, Consejo de Administración o Administrador Único, se incluyan las siguientes. 1, cerciorarse que todos los accionistas reciban un trato igualitario, se respeten sus derechos, se protejan sus intereses y se les dé acceso a la información de la sociedad. El punto 3, promover que la sociedad considere a los terceros interesados en la toma de sus decisiones. La importancia, por un lado, de todos los accionistas, porque puede haber accionistas minoritarios en las empresas familiares, ¿verdad? Y la importancia de esos terceros interesados. ¿Quiénes son esos terceros interesados? Pues típicamente podemos empezar por la familia, ¿no? ¿Sí? Y el punto 16 de esa misma práctica 8 que habla de promover el estacionamiento de un plan formal de sucesión. ¿Qué creen? Todo esto debiera estar plasmado en el protocolo familiar. Y eso definitivamente, ya hay otros elementos como la práctica 47, que aquí se hace un elemento interesantísimo para la audiencia que tenemos en esto. ¿Cómo apoyar al Consejo de Administración para asegurar que existe una forma de sucesión para el director general y funcionarios de alto nivel alineado con el plan estratégico? Yo creo que una labor, como es el título de esta conversación, de qué es lo que los consejeros profesionales pueden apoyar, pues es precisamente para poder ver este tipo de situaciones, porque pues definitivamente nosotros no queremos sorpresas, queremos que realmente la dirección y los ejecutivos vayan avanzando en el sentido de la empresa y no vayan avanzando en el sentido de lo que serían los intereses solamente de la familia. Yo creo que aquí hay un elemento igual que tenemos que trabajar muy fuertemente y ahí es una gran oportunidad para las personas. Y de hecho, esto continúa en la práctica 48, que dice, se recomienda que la familia cuente con un acuerdo. ¿Y cómo se llama ese acuerdo? Protocolo familiar, que señale claramente la forma como serán representados sus intereses en la asamblea y el consejo. O sea, o sea, es curioso, no se habla de que el documento se llama protocolo, pero este código de principios y mejores prácticas sí tiene, ¿verdad?, algunos fundamentos sobre los cuales debemos de construir el protocolo. Así es, definitivamente. Ahora estamos ligando la labor de un consejero, ¿verdad?, con la vida familiar en su empresa. Pero Jorge y Fer, pues ya pasaron muchos minutos del programa y yo no he contado una sola historia. Eso está fuera de serie, ¿eh? A ver, te escuchamos, Pepe. Pero voy a contar una historia que liga todo lo que hemos estado hablando y lo que nos falta todavía. Hace cerca de 5 años se me acerca el fundador de una empresa y me dice que quiere implementar el gobierno corporativo. Tengo que mencionar, tengo que reconocer que a veces
los temas o las solicitudes de los fundadores pues no están del todo bien fundamentadas ni conocidas, ¿sí? A veces el término, y hoy por hoy creo que el término de gobierno corporativo todavía en la empresa familiar no se conoce con precisión y no se conocen sus alcances. Pero bueno, empezamos este proyecto de gobierno corporativo y después de hacer un diagnóstico con toda la familia, llegamos a la conclusión de que se debería de empezar con el protocolo familiar. Una familia con muy buena comunicación, donde se tomaron muy buenas decisiones particulares, el papel de las esposas, qué iba a pasar si alguno de los hijos no estaba preparado para la dirección general, cómo se iban a vender las acciones si alguno quería vender total o parcialmente sus acciones, y qué pasaba si, como siempre, el gran temor, si nos peleamos, ¿no? Muy bien, fueron varios meses de pláticas, de negociaciones, de un muy buen ambiente alrededor de una mesa, café, refrescos, etcétera, y terminamos el documento, el protocolo, se firmó, cena de celebración, otra vez, un excelente ambiente. Pasadas un par de semanas después de terminado el protocolo y la fiesta, me dice el fundador: oye, tenemos en el protocolo plasmado la estructura que queremos de consejo de administración. Nunca habían tenido un consejo de administración, nunca se habían reunido en un consejo de administración. Yo no puedo decir que nunca se habían reunido en un consejo de familia, porque la reunión de todos es un consejo de familia, ¿verdad? Pero el consejo de administración tiene otras reglas, tiene otros comportamientos, tiene otra estructura. Y entonces ahí estaba ya la estructura, quiénes de la familia van a participar, con qué carácter, etcétera. Y empezó como un ejercicio sencillo, como un juego, ¿verdad? En que empezamos a pedir información, preguntar, conocer más de la empresa. Algunos directores de la empresa compartían la información con nosotros. Y el fundador pregunta un día: oye, José, ¿y los consejeros independientes, pues, para cuándo, no? Y empezamos a contratarlos. Empezamos el proceso. Se definió cuáles eran las áreas para crear los comités y se contrataron a los consejeros independientes. Hoy les puedo decir que ese consejo sigue funcionando. Hay 4 consejeros independientes que generan valor para la empresa. Y terminamos el protocolo, terminamos el consejo de administración en su creación, en su implementación. Empiezan las sesiones, las órdenes del día, minutas, seguimiento, etcétera. Y el protocolo también contiene más bien, otro capítulo que es el plan de sucesión, pero el plan de sucesión por contingencia. O sea, ¿qué pasa si mañana no? Una cosa es que me quiero salir dentro de 5 años y lo empiezo a planear, si es que quiero planearlo, y otra cosa es que mañana no esté, ¿verdad? Pero esas reglas ya están en el protocolo plasmadas. Pero después de tener un consejo de administración funcionando, y el fundador me lo había dicho claramente: no tengo interés de retirarme en el mediano plazo. Y cuando habló de mediano plazo, habló de 5 años mínimo. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestro protocolo, ya tenemos a la familia junta, ya tenemos la empresa, por supuesto, funciona, es una empresa líder, ya tenemos nuestro consejo de administración, y llega un día el fundador en una sesión del consejo y nos dice: señores, me quiero retirar. ¿Qué hizo el consejo de administración? Pues se conformó como comité de sucesión. Todo el consejo, y se trabajó en traer a la sucesión, y ya se había llegado a la conclusión y estaba estipulado en el protocolo que si no se conseguía un familiar y no tenía las características propias para ser el director general, se iba a contratar a un externo, cosa que se hizo. En el plazo de 5 años más o menos, la empresa tiene un protocolo de familia que rige su vida familiar, tiene un consejo de administración que los apoya a crecer, tiene su gobierno corporativo
y el fundador hoy es el presidente del consejo. Todo eso se logró a partir de un proyecto y de una visión de un fundador para llevar la empresa a un gobierno corporativo. Lamentablemente, no todos los casos son así, pero este caso nos lleva a concluir que sí hay una relación, que sí hay un entendimiento, que sí hay un gran complemento entre el protocolo de familia y el gobierno corporativo. Ahora, ahí tú estás hablando de una situación en donde mucho surgió del mismo empresario, del mismo fundador. Y pues existen múltiples escenarios, como por ejemplo muchas veces los hijos, que por un lado, en algunos casos los hijos no quieren involucrarse en la familia, en la empresa, pero por el otro lado, muchas veces los hijos ven con pasión el querer participar y quieren llevar a la mesa pues precisamente esa conversación para cómo hacerlo, pues en una forma como lo acabas de platicar, que es fabulosa, o sea, que todo surja coordinadamente, que todo surja armónicamente y que sea realmente esto lo que tenemos que ver es que es una etapa de construcción que si sabemos llevarla adecuadamente, hacemos que la empresa tome una dimensión mucho mejor que simplemente a tomar decisiones al garete. Sí, Definitivamente. definitivamente, y hay que recordar el término que Fer utilizó en una ocasión, que es la sucesión inversa, ¿ok? Donde hablábamos que es la familia, y no el fundador, la que empuja por los cambios, ¿eh? La que toma la iniciativa de los cambios y lleva a las empresas a estas situaciones y a estos emprendimientos en cuanto al logro del gobierno corporativo. Mira, tú acabas, Pepe, de platicarnos una historia muy interesante en la que el empresario, el fundador, dispara tanto el protocolo como el gobierno corporativo. Y déjame ahora platicar una historia inversa que me tocó vivir hace unos pocos años, ¿verdad? En la que un empresario, por cuestiones de prepararse para poder tener acceso a recursos en forma más amplia y a menor costo, pues decide prepararse para salir a bolsa, preparar a la empresa para salir a bolsa. Y una de las primeras cosas que hace este empresario es dueño del 90%, o sea, es mayoritario, tenía más del 90% del valor de la empresa, el director general tenía un pedacito, y decide empezar un gobierno corporativo formal, ¿verdad? El gobierno corporativo previo, pues era, él decidía, como lo hemos platicado, si así existía, pero la dirección la llevaba a él, y ahora decide que va a tener un gobierno corporativo formal, crea un consejo de administración. Este consejo de administración tiene dos consejeros patrimoniales, él, el mayoritario, el director general, que es el minoritario, e invita a tres consejeros independientes a formar parte de este consejo. Y en la primera reunión de consejo sucede algo muy interesante. Los consejeros independientes le preguntan a los consejeros patrimoniales, ¿verdad? De cómo están las bases para el gobierno, la gestión, la relación entre la asamblea, la familia, el consejo de administración y la administración de la empresa. Y pues ya sabes, empieza el U y A. Y entonces el Consejo de Administración, a través de los consejeros independientes, le solicita a estos dueños de la empresa que generen un documento que se llamó el ADN. Y ese ADN que tenía todas esas reglas que incluye el protocolo de la empresa. ¿Sí? Y aquí tenemos la situación inversa. El gobierno corporativo e institucional, a través del Consejo de Administración, solicita la creación del protocolo. O sea, podemos tener la historia, como tú la platicaste, en la que el fundador
genera el protocolo y el protocolo termina en el Consejo de Administración. Y aquí tenemos el caso al revés, en el que el Consejo de Administración es el que pide la elaboración del protocolo. ¿Y para qué lo hace? Pues para saber a qué atenerse, ¿no? A cuáles van a ser las reglas de cómo se va a jugar, de cómo se va a relacionar ese consejo con la familia, con la asamblea y con la gestión de la empresa. Exacto. Y esto pues nos lleva a quiénes son los que están involucrados, porque en cada uno de estos casos son escenarios diferentes, pero en el resultado de cómo llevarlo a cabo esa creación del protocolo familiar, ¿quiénes son los que están involucrados, Pepe? Pues el fundador, y lo quiero poner por separado, aunque es parte de la familia, pero lo quiero poner por separado, el fundador, su familia, ¿verdad? Y el consejo de administración. ¿Y por qué lo quiero poner por separado? Porque juegan a veces juegos diferentes, porque hay un peso muy importante y como yo les decía al principio, dentro del modelo de empresa en las 3 primeras fases, pues el que corta el pastel y el que reparte es el fundador. Y solamente cuando tenemos un modelo de empresa profesional es cuando podemos pensar en un gobierno corporativo. Antes, pues solo el fundador lo tiene en la cabeza y quién sabe qué es lo que tiene en la cabeza. Exacto, entonces ahí definitivamente tenemos esto y hay que ver en qué beneficia al consejo y a los consejeros que existe este protocolo familiar, porque ahí nuevamente es parte de lo interesante, cómo usamos esto para construir una mejor empresa. Y déjenme llevar aquí como empezar contestando tu pregunta, pues como pasó en aquella empresa en la que el consejo fue el que pidió que hubiera un protocolo. ¿Para qué? Pues para hacer la tarea más fácil, así de fácil, para saber a qué atenerse, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Y qué queremos? ¿Qué queremos del consejero independiente? Pues queremos creación de valor, queremos que se integre al equipo que forman la familia y la dirección de la empresa, que cuando opine sepa en qué forma, con qué vocabulario, con qué formas que son propias de la familia. Entonces, ¿qué necesita el consejero antes de decir yo opino qué? Pues necesita conocer quién es quién, quién es qué, cómo se toman las decisiones. Y entonces, sabiendo eso y sabiendo algunas cosas que debe de saber del protocolo de familia, pues va a poder tomar decisiones. Hay que nada más definir que obviamente el protocolo de familia contiene cosas secretas, pactos entre las ramas familiares, y esos pactos obviamente no son del conocimiento público. Que inclusive aquí, fíjate, hay una buena pregunta de Aida Rivera que dice, ¿qué opinan de involucrar a los cónyuges en el protocolo familiar? Nuevamente aquí yo creo que tú ya lo mencionaste, hay 3 entidades, el fundador, la familia y el consejo, y en cada uno de estos, ¿cómo juegan estos roles? Pues mira, aquí yo creo que cada uno de nosotros puede tener ideas diferentes, opiniones diferentes y todas son válidas, ¿verdad? Lo único que tienes que hacer como familia, como sangre, como equipo de la misma sangre es blindar tu patrimonio, blindar tus acciones, blindar la empresa de la familia. Y si tienes una esposa, porque hay de ellas, ¿sí?, que generan valor, porque han ayudado a fundar esas empresas, pues tienen su lugar y por supuesto tienen su participación. De las que se vayan incorporando con las nuevas generaciones, pues cada familia sabrá dónde quieren el papel de las esposas, pero no es nada más de las esposas, porque aquí se presta un problema de género, es también de los yernos. ¿Ah? O sea, ¿queremos yernos en las empresas? Pues puede ser que sí, puede ser que no. Yo conozco casos de yernos impresionantemente valiosos. Es más, conozco casos de yernos que ya divorciados siguen trabajando en la empresa. Entonces, pues hay que ver la situación particular
de cada familia. Y hay que ver cuáles son las reglas que establece cada familia. Así es. Sí, que ahí yo creo que eso es bien importante cuando se define cuál es la visión, cuáles las metas de la empresa y en qué medida cada quien va agregando valor para completar en ese plan estratégico. Yo creo que ahí es una de las cosas pues, que tenemos que ver. El trato igualitario a los accionistas es importante siempre y cuando las reglas estén claras. Si queremos nosotros tomar decisiones en el consejo directivo, en el consejo de administración, que corresponden a la familia, ahí es donde tenemos que jugar un rol cuidadoso. Y nuevamente, estos son parte de los roles que los consejeros independientes pueden jugar pues, para poder llamar la atención, para poder fijar, ok, esto es una cosa que se tiene que llevar a cabo una conversación por separado en el entorno correcto y traer la decisión correcta para ver en qué manera se integra. Y eso es parte del mismo protocolo. Claro, porque establece el marco de hasta dónde puede y debe, y se puede y se debe llevar esa gestión de cada una de las partes, incluyendo los consejeros, en este caso. Fíjate, aquí Mariana de León hace una pregunta interesante también. ¿El protocolo familiar se puede establecer aun cuando parte de la familia no lo quiera? Híjole. Qué buena pregunta. Todavía no está la cláusula de solución de conflictos y ya tenemos uno. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Mira, es un acuerdo negociado. Nos tenemos que sentar a negociar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Hay casos muy tristes, ¿verdad? Hay casos, me tocó asistir en un caso donde un miembro de la familia a la mitad del protocolo se sale del consejo de familia, se sale del family office, se sale de todas las instituciones familiares, de la noche a la mañana. Entonces esas actitudes de que desde el principio no quiero, pues tienen que estar negociadas y tenemos que saber el papel y la posición de cada miembro de la familia. Esto no es de a fuerzas, esto es negociado y consensuado para el bien de todos. Y aquellos que no lo entiendan, pues encontrarán su camino por otro lado. Claro. Claro, y de alguna manera aquí es bien importante el que cada una de las partes de esa empresa familiar, ¿verdad? La propiedad, por un lado, la empresa, la gestión de la empresa y la familia, ¿sí? Cada una de esas partes debe de tener su propio gobierno, ¿sí? El gobierno de la familia, usted tiene que tener su gobierno. ¿Cómo toma decisiones la familia? La gestión de la empresa como tal, pues cómo toma decisiones esa familia, tiene que tener su gobierno, ¿verdad? Y esto nos lleva a que cada una de estas tres partes tenga su propio gobierno, ¿verdad? Pues cada gobierno de cada una de estas tres partes se va a encargar del seguimiento de lo que le corresponde a cada una de las partes, ¿sí? El gobierno de la propiedad se encarga del problema, del seguimiento relacionado con la propiedad de la empresa. El gobierno de la familia se encarga del seguimiento de cada una de las cuestiones que están relacionadas con la familia. Y el gobierno de la empresa pues, está a cargo de todas las cuestiones relacionadas con la toma de decisiones relacionadas con la empresa. Y el seguimiento pues lo lleva cada una de esas partes. Que es mucho en cómo se van asignando precisamente roles y responsabilidades. Y tú lo acabas de decir, hay tres conjuntos de roles y responsabilidades que tienen que trabajar en armonía. Cada uno tiene su terreno, tiene su responsabilidad y sabe hasta dónde puede tomar decisiones o sabe de dónde tiene que solicitar autorización o información o puntos de vista
pues, para generar esto. Definitivamente, o sea, algo de lo que, pues ya en los minutos que nos quedan, en los pocos minutos que nos quedan, pues realmente tenemos que ver que esta es una sesión informativa de cómo la comunicación es muy valiosa, cómo el establecer, el aprender a establecer acuerdos, el establecer negociaciones y sobre todo cómo darle seguimiento para que esas negociaciones pues lleven un buen término para que la mejora de la empresa. Sí, y regresando un poquito al tema de los consejeros, ¿verdad? Y de qué debe saber un consejero y en qué aporta valor un consejero. A mí me gustaría decir que, por ejemplo, lo que se espera de un consejero es que nos ayude a definir el rumbo estratégico de la empresa, ¿no? ¿Ok? Que nos ayude a cuidar las relaciones entre la administración de la sociedad, el consejo, los accionistas y terceros interesados. El trato igualitario en los accionistas, la transparencia en la administración, la conducción honesta de responsabilidad responsable de la sociedad, el cumplimiento regulatorio, etcétera, etcétera. Todos estos temas, y por supuesto muchos más, como dice el comercial, todos estos temas están contenidos en el protocolo de familia. Así es. Establece, ¿verdad?, un marco que nos permite interactuar, permite gestionar, permite dirigir, permite comunicar, a final de cuentas, ¿no? Y esto me lleva a pensar un poquito en los beneficios que pudiera tener la empresa al tener un protocolo formal. Hay que recordar, todas las empresas tienen su gobierno, ¿verdad? Su gobierno corporativo, todas las empresas tienen su protocolo, que a lo mejor está en la cabeza de alguien, sí, pero pudiera ser bueno en que ese protocolo fuera algo formal, un documento compartido, negociado, comunicado, vivo y al que se le dé seguimiento, ¿no? Y a mí me gustaría empezar como beneficio importantísimo del protocolo, la continuidad de la empresa, el que la empresa permanezca en el tiempo, ¿verdad? No sé si a ustedes se les ocurra alguna otra cosa que pudiera ser importante aquí como uno de esos grandes beneficios para ir cerrando. Pues bueno, antes de darle el cierre que va a ser el experto que tenemos más fuerte del equipo, pues yo lo que veo es la armonía. Y yo creo que esta es una de las partes. Esa continuidad se logra cuando hay armonía, cuando hay confianza, cuando hay realmente una manera de expresar. Tengo deseos, tengo problemas, tengo inquietudes y poderlo llevar a una conversación armónica que genere valor. Y pues seguramente ahorita José nos va a poder ilustrar con mucho más puntos en este sentido. Sí, obviamente uno de los grandes beneficios es el crecimiento del negocio, los nuevos negocios. El convertirnos en una familia empresaria es uno de los grandes beneficios, ¿sí? Después de haber tenido éxito y hacer grande y rentable nuestra empresa, salimos a nuevos emprendimientos y creamos nuevos negocios como familia. Ese es uno de los grandes beneficios. Y quisiera yo pues cerrar con algo que me pasó ayer en la tarde. Curiosamente, trabajando con una familia, son 3 hermanos que se llevan excepcionalmente bien. Y a veces tengo que hacer preguntas que aunque ya sé las respuestas, pues no puedo decir, pues ya lo sé y plasmarlo, sino se los tengo que preguntar. Y entonces les pregunto, oigan, ¿y si tuvieran un conflicto, cómo lo resolverían? Y entonces uno de los hermanos me dice ahí a través del Zoom con unos gestos, me dice, oye José, ¿y qué es un conflicto? ¿Okay? ¿Cómo nos pides que pongamos reglas para solucionar un conflicto cuando nunca hemos tenido un conflicto? Dije, no, pero pues no están vacunados. Perdón, no están vacunados. Y ese es el tema. Pensamos a veces erróneamente que estamos vacunados contra todo daño y no lo estamos.
Y la mejor vacuna, ahora que está de moda el término, la mejor vacuna para estos casos es definitivamente nuestro protocolo familiar. Y pues creo que podemos ir cerrando con esta idea, ¿verdad? De que la mejor vacuna es el protocolo familiar. Pues muchas gracias. Sé que no pudimos contestar todas las preguntas que salieron, pero esperemos haber dejado el mensaje de la importancia que tiene para el consejero independiente el que exista un protocolo. Exactamente, pues la verdad hay mucho que poder nosotros compartir a través de nuestros programas. Pues la verdad es que estamos abiertos para tener estas conversaciones, agradecerle definitivamente al Colegio de Consejeros Profesionales Independientes a darnos la oportunidad de tener esta conversación y pues los invitamos a que nos visiten cada miércoles a las 8 de la mañana en nuestro programa dentro de quieroaprendera.com para que nos escuchen y seguir hacia adelante. Adelante, José. Yo quiero lanzar un reto, ya ven que tengo mis ocurrencias siempre, yo quiero lanzar un reto para aquellas personas que nos escucharon y que no tengan su protocolo de familia, háganlo. Por favor, háganlo. Gracias a todos por su participación, un gusto y no solo se quedaron muchas preguntas por contestar, sino también se quedaron muchos temas por tratar. Yo creo que va a haber que en algún momento continuar esta conversación. Pues muchas gracias. Antes de irnos, dos cosas. Recordarles que pronto tendremos nuestro segundo simposio de gobierno corporativo, el 21 de octubre del 22, ya viene, y pues que se lo vayan anotando en la agenda. La segunda cosa que quisiera recordarles, y por eso quiero pasarle la estafeta gris, hay una pequeña encuesta, si pudiéramos, por favor, llenarla, se los agradeceríamos. Muchísimas gracias, Fer, José, Jorge. Reiterarle a todo el público, Fer y José son miembros del colegio. Nos están pidiendo que por favor nos dejen la liga de los miércoles y la pueden poner por favor en el chat, se los voy a agradecer mucho. Y gracias a todos por acompañarnos. Ahorita les paso la liga por aquí.